pueden ver aquí en la imagen de la señora. Es un dolor de cabeza localizado en cualquier sitio, ¿no? Existen más de 150 tipos, pero se puede clasificar, ¿no? Esto se puede dividir en grandes grupos, ¿no? Como vendrían a ser las primarias, que tenemos a la izquierda, y secundarias. En cuanto a las primarias, aquí la cefalea es como una enfermedad. En cuanto a la secundaria, se diferencia porque es un síntoma de otra enfermedad, ¿no? Cuando en la primaria podemos ver a los tipos, ¿no? Migraña, cefalea de tipo tensional, de trigémino autonómicas y otro tipo de cefaleas primarias, ¿no? Y secundarias podemos ver esta lista de aquí, y aquí dentro de estas listas hay varios otros subtipos, ¿no? Bueno, y también se le puede dividir, se puede clasificar por el tiempo, aguda, subaguda, crónica, ¿no? Aguda de menos de 72 horas, y crónica que dura más de 3 meses, ¿no? Y en medio, la subaguda. Ya. En cuanto a las cefaleas primarias, tenemos aquí la que es más frecuente, ¿no? La tensional. Esta es de localización típicamente bilateral en ambos lados de la cara, ¿no? Es un dolor opresivo y tensivo, ¿no? Las personas manifiestan como si tuvieran un casco en la cabeza, como si les apretaran la cabeza, ¿no? Es de intensidad de leve a moderada, va evolucionando y con una duración de 30 minutos a dos días, 48 horas, ¿no? Y de frecuencia es diaria, ¿no? Esto sucede a diario. Y factores desencadenantes que pueden tener esta cefalea tensional tendría que ser el estrés, que está presente en casi todas las cefaleas primarias, la fatiga, un mal sueño, el ejercicio, la mala postura, la ansiedad, la depresión, ¿no? Esta cefalea es más frecuente en mujeres, y la edad promedio es de 30 a 40 años, ¿no? Bueno, como dije, es más frecuente, es causada por tensión muscular generalmente en la frente y en la nuca, ¿no? Y suele coincidir, como lo mencioné, con periodo de estrés. Esta, a diferencia de la migraña, que lo voy a explicar en la siguiente, no tiene náuseas ni vómitos, ¿no? Pero sí se asocia a fotofobia o fonofobia, una de las dos, no en conjunto. Bueno, otra cefalea primaria tenemos a la migraña, que este es un motivo de consulta muy frecuente, ¿no? Que genera discapacidad a las personas en cuanto al trabajo, en la universidad, en el colegio, ¿no? Etcétera. Es más frecuente en mujeres de 3 a 1, la edad promedio también de 30 a 40 años, y esta también se puede iniciar en la adolescencia, eh, pero no, como dije, es más frecuente en esta edad, ¿no? 30 a 40 años. Bueno, su duración es de 4 a 72 horas, frecuente mínimo al menos una vez al mes, ¿no? Y la localización, el 60% es unilateral, perdón. Esto es característico de las personas adultas, ¿no? El 40% bilateral vendría a ser en los niños, en los adolescentes, ¿no? El carácter del dolor es pulsátil, pulsos, intensidad moderada, severa, ¿no? Las personas manifiestan que incapacidad, ¿no? Que le genera esto. Los desencadenantes, los alimentos, el chocolate, alcohol también puede ser, el mal hábito del sueño, el estrés, cambio de clima, cambio hormonal, ¿no? Las mujeres aquí se relacionan. Bueno, la migraña va a tener 4 fases. Bueno, bueno, claro. La primera vendría a ser el apodromo, que se produce hasta 24 horas antes de que se desarrolle la migraña, ¿no? Estos van a incluir síntomas como el antojo de comidas, los cambios de ánimo sin causa aparente, ¿no? Una depresión o una euforia, bostezos incontrolables y retención de líquidos, ¿no? Muy bueno, aquí con esto del aura, diferenciaría a las migrañas con aura y sin aura, ¿no? Obviamente las que no tienen aura tendrían 3 fases, las que tienen aura 4 fases, ¿no? Bueno, los que tienen cefalea con aura, esto se presenta en el 25% de los casos vendría a ser con aura. Se precede de sintomatología neurológica focal que permanece hasta un tiempo menor de una hora, más o menos. El aura es más típica, el que con mayor frecuencia se presenta es la visual, en forma de fotopsias, escotomas, como podemos ver acá en las imágenes de aquí abajito. La primera vendría a ser un escotoma centellante, ¿no? Que es una imagen de distorsión de los colores que se presenta primero en el centro y luego se va hacia el lateral. Y el escotoma central, que es una imagen oscura en el centro, ¿no?
Bueno, y esto dura más o menos de 15 a 30 minutos. La segunda, más frecuente, la segunda aura más frecuente vendrían a ser las auras sensitivas, ¿no? Una parestesia. También puede haber trastorno del lenguaje o pérdida de fuerza de un lado del cuerpo, pero esto mayormente es raro. Bueno, y en cuanto a ya la cefalea, el dolor de cabeza, en la primera fase se puede tratar con un AINE, una aspirina, ¿no? Un Panadol. Eh, bueno, aquí, como mencioné, ¿no? El dolor es moderado, severo, es unilateral, que comienza gradualmente. Y aquí sí se puede asociar con náuseas y o vómitos. A comparación del anterior, no se relacionaban con ninguno de los dos. Esto empeora con el movimiento, con la luz, con los ruidos, con los olores. Y en cuanto a la fase de resolución, ya pasado el dolor, el 80% de los pacientes presenta fatiga posterior a este dolor, ¿no? Y también pueden presentar cierto grado de confusión, problemas de concentración, ¿no? Y puede durar esto hasta más o menos un día en la fase de resolución. Bueno, en cuanto a las cefaleas, otro tipo de cefalea, tenemos la cefalea de racimo, que es un ataque de dolor intenso estrictamente unilateral, ¿no? Que se puede presentar en la región orbitaria, supraorbitaria o temporal. O también se puede combinar estas zonas. La duración es de 15 a 180 minutos. La frecuencia es de 1 a 8 veces al día, dejando 2 días, cada 2 días. Bueno, mencioné ya la localización. El carácter es dolor urente, que este es un dolor que siente que quema, como si pasara corriente, ¿no? La intensidad es de grave a severo. Bueno, desencadenantes, ¿no? Tenemos, como en todas las anteriores, el estrés, el alcohol, el tabaco. Aquí estas cefaleas predominantemente en varones, y el inicio de esto se presenta mayormente en los 20 a 30 años, ¿no? Bueno, y este dolor está asociado a una hiperemia conjuntival. El hiperemia es el ojo rojo. Lagrimeo, congestión nasal, rinorrea, sudoración, tos hiperfebral, miosis, ¿no? Entre otros. También se puede presentar en casos raros edemas. Bueno, otras cefaleas primarias tenemos aquí, ¿no? La cefalea tusígena primaria, que esta es desencadenada por la tos u otra maniobra de Valsalva, ¿no? Un esfuerzo brusco, pero no está relacionada al ejercicio prolongado. Dura entre un segundo a 30 minutos, ¿no? Y luego normal. La cefalea por esfuerzo físico, esto obviamente está relacionado con el ejercicio intenso. Es de tipo pulsátil y dura entre 5 a 48 horas, 5 minutos a 48 horas. Y esto es más frecuente, ocurre en lugares donde hace mucho calor o hay una altitud elevada, ¿no? Y esto mejora al parar la actividad. Y la cefalea por actividad sexual, bueno, esta es desencadenada obviamente por el acto, ¿no? Puede ser preorgásmica u orgásmica. Esta última orgásmica es la más frecuente. Y el dolor se produce en ambos lados de la cabeza, es bilateral, y alcanza su punto máximo cuando llega el orgasmo, ¿no? La duración es entre 1 minuto a 24 horas y o leve, y esto se puede prolongar hasta 72 horas. Bueno, ya hablando de las secundarias, como mencioné, esto es un síntoma de una enfermedad, ¿no? Tenemos aquí las lesiones la cefalea por lesiones intracraneales. Estas se producen por un hematoma subdural, una hemorragia, tumores, eh, y bueno, suelen ser dolores episódicos, ¿no? Estos se vuelven continuos y se van agregando otros síntomas como fotofobia, náuseas y vómitos, ¿no? Y según la Comisión Internacional de Trastornos de Cefalea de Estados Unidos, dice que se requiere que la cefalea aparezca en un periodo de 7 días desde el traumatismo, o 7 días después de recuperar la conciencia, ¿no? Para considerarla como una cefalea por lesión intracraneal. Y bueno, en cuanto a la localización, los estímulos sensitivos que parten de las estructuras por encima del tentorio, eh, aquí en las fosas craneales anterior y media, son conducidas por ambos nervios trigéminos y se perciben en la región frontotemporal, mientras que las que se encuentran en la fosa posterior y superficie inferior del tentorio son transmitidas por los tres primeros nervios cervicales y por el noveno y décimo par craneal, y este dolor es referido a la región occipito es cervical, ¿no? Bueno, otro, la cefalea persistente atribuida al ictus isquémico. Esa es una cefalea causada por ictus, que persiste 3 meses después
de que se haya estabilizado esa patología, ¿no? El ictus. Este ya vendría a ser una cefalea crónica, ¿no? Más de 3 meses. En cuanto a la cefalea por postpunción lumbar, es atribuida a la pérdida del LCR. Aparece de entre 2 a 12 días posteriores a la punción. Y el dolor es de tipo pulsátil o continuo, no se va a localizar en la región occipito frontal. Y esto se va a exacerbar cuando el paciente se sienta o se pone de pie. Y ya para terminar con estas dos últimas, tenemos a la cefalea alcohólica, la resaca, apuesto que muchos de acá la han pasado. Esta se desarrolla dentro de las 5 a 12 horas siguientes de la ingesta de alcohol y esto remite a las 72 horas, ¿no?, siguientes de su aparición. Aquí al menos va a presentar una de las tres características que están aquí, ¿no? Es bilateral, de carácter pulsátil, empeora con el ejercicio, ¿no? Muchas personas no quieren que las muevan, que se queden quietas, ¿no? En cuanto a la neuralgia del trigémino, es un dolor es muy frecuente en mujeres, ¿no? Se presenta alrededor de los 50 años. El dolor aparece y desaparece abruptamente. Al menos presenta todas estas características, que es de duración entre una fracción de segundos hasta 2 minutos, e intensidad grave, y sienten una descarga eléctrica, un dolor fulgurante, punzante o agudo, ¿no? Y desencadenada por estímulos inocuos dentro de la distribución trigeminal afectada, ¿no? Puede ser una persona que se afeita, cuando se cepilla, incluso cuando hablan, ¿no? También al comer, o el simple tacto también ya le genera dolor, ¿no? Y eso sería todo en cuanto a la clasificación, doctor. Muchas gracias. Ok, compadre. Ok. Siguiente. Siguiente grupo. Sí, doctor, buenos días. Ahí lo estoy proyectando un ratito. Ok. ¿Ya se puede ver, doctor? Porque ya estoy en la primera diapositiva en modo presentación. No se ve. No se ve. Renzo, por favor, puedes apoyarme a proyectar. Ya, sí, un ratito. Ya, ahora sí, sí lo puedo ver. Bueno, voy a empezar entonces. Buenos días, doctor y compañeros. ¿Sí me escuchan? Sí. Ya. Bueno, el día de hoy yo soy Estefania Arbielto y voy a hablar de la fisiopatología de la cefalea. Siguiente, por favor, Renzo. Ya. Bueno, como mencionó Renzo ya, va a haber una clasificación que era el de primaria y secundaria. Yo más que todo voy a basarme en el del tipo primaria, específicamente con el de la migraña y el de tipo histamínico, o también llamada de Horton o de racimo, ¿no? Siguiente, por favor, Renzo. Ya. Bien, la cefalea, la primera que voy a hablar va a ser el de la migraña. Un poquito poniendo en contexto, podría decir que este es un tipo de cefalea que afecta al 15% de la población. Va a tener una mayor predominancia en mujeres postpuberales. Se dice que también va a ser la primera causa de consulta al neurólogo y es un tipo de cefalea primaria más diagnosticada, ¿no? Pero no la más frecuente, que vendría a ser la de tipo tensional. Como es más frecuente en mujeres, se dice que mejora con el embarazo, pero va a empeorar con los anticonceptivos. Entonces vendría a ser un tipo de cefalea relacionado más que todo a la homeostasis hormonal, ¿no? En el caso de mujeres del tipo estrogénico. Bien, vamos a encontrar entonces dos tipos, el que vendría a ser común, la migraña común,
o sin aura, y la clásica que vendría a ser con aura, ¿no? Entonces, ¿cómo comienza todo esto? Empieza con desencadenantes, ¿no? Que vendrían a ser, no sé, tal vez no dormir bien, tomar vino, chocolate, comer chocolates, ¿no? Estar expuesta al sol, incluso también puede presentarse previo a la menstruación, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con esto? Estos desencadenantes van a estimular a que se libere noradrenalina y serotonina de locus ceruleus y núcleo dorsal del RAF respectivamente, y se van a ir a ciertas zonas corticales, ¿no? Y precisamente esto es lo que explica por qué es el tipo de hemicraniano, el tipo de hemicráneo, ¿no? Porque se van a solamente ciertas zonas, ¿no? A un área nada más, ¿no? Se dice que representa casi un 70% del tipo de migraña por ser hemicraniana, ¿no? Ya, va a suceder entonces la vasoconstricción y es precisamente donde ocurre el aura, ¿no? Entonces el aura, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser una hipoperfusión, las manifestaciones clínicas de una hipoperfusión. Y este aura puede ser de tipo visual, como ya había explicado Renzo, que pueden incluso verse, los pacientes manifiestan destellos, borrosidades, ¿no? Escotomas, sensibilidad también como parestesias, motor, también de lenguaje también. Se dice que este aura se va a presentar previo a la cefalea más o menos 60 minutos antes, ¿no? Bien, después entonces de esa vasoconstricción, el flujo va a regresar a la normalidad y el paciente se regulariza, ¿no? Pero también todo esto era una teoría neurovascular, ¿no? Y esto estaba más relacionado a nivel neurológico, por así decirlo, y a nivel vascular teníamos que nuevamente estos desencadenantes iban a estimular a estos neuropéptidos y como la adrenalina y serotonina, iban a llegar hacia los vasos meningios e iban también a hacer vasoconstricción. Pero no era ahí donde se producía el dolor, ¿no? Porque al vasoconstricción, al hacer vasoconstricción, después de esto se van a vasodilatar y al vasodilatarse se van a enviar señales a través del nervio trigémino, del quinto uno, se va a producir nuevamente este círculo, por así decirlo, círculo vicioso, nuevamente va a regresar a todo ese periodo de dolor, ¿no? Se dice que estos neuropéptidos van a tener, noradrenalina y serotonina van a tener una acción larga, por eso es que se dice que es un tipo de migraña que es una migraña que dura entre 4 a 72 horas, como es en los vasos, va a ser de carácter pulsátil, ¿no? Es de moderada a severa y empeora con el ejercicio. Incluso van a haber algunos pacientes que pueden presentar vómitos o náuseas también como un signo, ¿no? A ver, siguiente, Renzo. Ya. Y teníamos también al otro tipo de cefalea, que era la de Horton, o también llamada la histamínica o de racimos, donde aquí ocurre más que todo una alteración en la despolarización, ¿no? De la despolarización de los núcleos del hipotálamo. Recordar que el hipotálamo iba a tener dos núcleos, un núcleo anterior y posterior, el anterior relacionado al parasimpático, el posterior simpático. A nivel parasimpático se va a enviar fibras nerviosas al séptimo par craneal que llegan por el núcleo geniculado y estimulan a las glándulas lacrimales y nasales, ¿no? Produciendo entonces lagrimeo y rinorrea, ¿no? A nivel simpático se van a enviar fibras nerviosas que bajan y llegan al asta lateral de la médula espinal, hasta T1, pero estos tienen que regresar, ¿no? Tienen que regresar a la cabeza. Entonces, por medio de la cadena paravertebral, llegan por el núcleo, por el ganglio estrellado, y van a enviar fibras simpáticas al vaso y a las meninges, ¿no? Van a estimular entonces a los vasos y las meninges y de alguna forma estos sensibilizan al quinto uno nuevamente, ¿no? Y
regresan este quinto uno, estas fibras nerviosas van a pasar por el ganglio de Gasser y regresan nuevamente, pero esta vez al tálamo, ¿no? Al núcleo ventral posterolateral, ¿no? Que es el núcleo sensitivo del tálamo. Se dice que este es un tipo de cefalea que aparece más o menos puede llegar hasta de 20 hasta 3 días incluso de dolor. ¿Cómo era? Era así. No, de 20 minutos a 3 horas. De 20 minutos a 3 horas, dicen que va a haber 6 episodios incluso durante el día. Hay una predominancia durante la noche. Puede darse de forma interdiaria y puede llegar a prolongarse hasta 2 a 3 meses. Bueno, eso sería toda mi exposición. Gracias. Gracias, Renzo. Siguiente. ¿Cómo ¿Se se escucha? llama la anterior alumna? Perdón, ¿cómo se llama la anterior alumna? Stephanie Arbieto, doctor. Stephanie Arbieto. ¿Tienes otro nombre, Stephanie, o solo Stephanie? Alexandra. Alexander. Entonces eres Arbieto, Claudio, Stephanie, Alexandra, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Ok. Ya. Gracias. Hacho. Pablo. Siguiendo ¿No? con la exposición, soy el Pablo, alumno Hacho Rojas, Pablo Brian. Pablo. Sí. Ya, profesor. Bueno, Entra. Ok, ya, gracias. a mí me toca la sección de semiología de la cefalea. Para entrar a esto tenemos que dividirlo en 6 ítems, que va a ser la forma de instalación, va a ser la localización, la cualidad, la intensidad y el predominio de hora, ¿no? Duración y frecuencia. Esos son los 6 ítems que voy a tener en cuenta para la análisis, ¿no? De la cefalea. Según la instauración, lo va a dividir en 3. Va a ser lenta, crónica, que va a ser la cefalea más de 3 meses. Va a ser subaguda cuando la cefalea ocurre dentro de 72 horas hasta los 3 meses. Y aguda ocurre menos de los 72 horas. Si se relaciona a una cefalea de tipo aguda, no sé, se relaciona a una hemorragia subaracnoidea, puede ser también una meningoencefalitis hasta una encefalopatía. Si es de tipo subagudo, nos orienta posiblemente a una migraña. Y de tipo crónico lento, hacia una cefalea tensional. Con respecto al dolor, de acuerdo a las localizaciones, ¿no? Si es difusa o en distintas localizaciones, o sea, más de 3 a 4 localizaciones en la cabeza, nos orienta a una cefalea de tipo tensional, cuya característica principalmente va a estar relacionada en las localizaciones de tipo frontal y occipital. Esa es la característica, ¿no? De la cefalea tensional. Con respecto a si es dolor en la zona perifrontoorbitario o unilateral, se va a relacionar precisamente al síndrome de Schung y a la cefalea de racimo. La cefalea de racimo, ya como el compañero explicó precisamente, tiene la característica que la localización de este dolor va a ser la zona perifrontoorbitario, ¿no? De una zona de un ojo, ¿no? Es el ojo derecho o izquierdo. Con respecto, si abarca dolor en un área circular reducida, nos orienta a una cefalea numular. La cefalea numular es, bueno, como se dice, ¿no? Es el dolor que abarca una zona reducida más o menos de entre 2 a 6 centímetros de diámetro, ¿no? La tercera ítem es de acuerdo a dolor, la cualidad de dolor, ¿no? Si es pulsátil y continuo, nos orienta a una migraña. Si es opresivo, quemante y pulsante, nos orienta a tensional. Y la diferencia entre la migraña y la tensional es que la cefalea tensional nunca va a ser pulsátil. Y si, en caso, el dolor tiene la cualidad de ser lancinante, fulgurante, paroxística y breve, nos orienta a cefalea neurálgica, ¿no? El cuarto ítem sería la intensidad.
Este parámetro es poco confiable, ¿no? Porque esto nos va a decir el paciente, ¿no? Lo vamos a dividir en tres, que va a ser leve, moderada e intensa. Y no vamos a tener en cuenta la escala de dolor, ¿no? De 1 a 10. Si es leve, el paciente va a decir de 1 a 3. Si es moderada, de 4 a 6. Y si es intensa, de 7 a 10. Si es leve, el paciente no va a tener ninguna incapacidad en realizar sus labores normales. Si es moderada, el paciente va a tener algunas limitaciones en sus actividades. Y si es intensa, el paciente no realiza ninguna actividad, ¿no? Hasta viene llorando por el dolor de cabeza, ¿no? El siguiente ítem sería el predominio de dolor. Si es migraña, el predominio de dolor va a ser en las mañanas, principalmente. Y es tensional en las tardes. Bueno, hay que recordar que la tensional se relaciona a un episodio de estrés. Si es en racimos, obviamente es todo el día. Puede tener preferencias en las mañanas, en las tardes o hasta en las noches, ¿no? Si es por esta abstinencia de fármacos, recordemos que va a ser una cefalea de tipo nocturno. El sexto ítem sería la duración y frecuencia. La migraña nos va a durar de 4 a 72 horas. La tensional va a ser episódicas crónicas. Puede durar minutos hasta días. Las cefaleas secundarias pueden ser diarias y progresivas. Y las neurálgicas van a ser paroxísticas y repetitivas. Bueno, esta imagen vamos a ver, bueno, el resumen, ¿no? De tipos de las cefaleas. Y hay que recordar acá una diferencia entre una dolor sinusal y un dolor o una cefalea, ¿no? El dolor sinusal precisamente nos abarca un dolor de tipo frontal, y que puede estar en la zona intersticial o maxilar, y tiene una disminución de las devoluciones temporoaxilares, ¿no? Bueno, como dije anteriormente, la cefalea del tipo racimo va a abarcar solamente una zona, un ojo, ¿no? Es periorbitario, ¿no? Y en algunos casos también nos abarca la zona parietal, el dolor. La tensional nos localiza precisamente en la zona frontal, la cabeza. La migraña pues, es de tipo unilateral, ¿no? Tanto puede ser derecho, izquierdo. Ahora, hay otros síntomas que vamos a dividirlo en dos tipos, que van a ser tipos no neurológicos y tipos neurológicos. Dentro de los tipos no neurológicos, las crisis migrañas se orientan a los síntomas de náuseas, vómitos, fotofobia y sonofobia. Con respecto al cefalea tensional, nos va a orientar a la ansiedad, depresión y mareo mal definido, y la hipertensión intracraneal vamos a orientarse a náuseas y vómitos, ¿no? La diferencia entre los tres va a ser que la tensional y la migraña es que la tensional no va a tener fotofobia y sonofobia, ¿no? Y con respecto a la tensional y la hipertensión intracraneal, es que la tensional va a tener un episodio de depresión o ansiedad, ¿no? También tenemos otras como la cefalea de racimos o de Schum, que se va a relacionar a la rinorrea, enrojecimiento ocular, que puede ser uni o monolateral. Y también en este caso tenemos acá el glaucoma, ¿no? Que va a ser esta característica que va a tener es enrojecimiento ocular y dolor. Debe tener disminución de la agudeza visual y dilatación, ¿no? Esta es la característica más importante, que va a ser la disminución de la agudeza visual, ¿no? Con respecto a los síntomas neurológicos, tenemos la migraña con aura. Esta va a tener un episodio antes de los 60 minutos y va a presentar alteraciones visuales, sensitivas, trastorno del lenguaje y pérdida de fuerza. Acá que la característica más importante es las alteraciones visuales, ¿no? Que nos orienta principalmente a una migraña con aura. Puede tener comienzo focal y progresivo y es breve y transitorio. Bueno, acá este es un cuadro de los síntomas que preceden a una migraña, ¿no? Cuando tenemos alteraciones del humor, o alteraciones de la conducta, alteraciones de la memoria, cansancio, depresión, bostezos, alteraciones del sueño, alteraciones del apetito, alteraciones del libido, ¿no? Todo esto nos relaciona a alteraciones antes de una migraña, ¿no?
Y para terminar, debemos tener en cuenta los signos de alarma, ¿no? Porque, digamos, no todos los pacientes que entran con dolor de cabeza no van a hacer una tomografía, ¿no? Tenemos que tener ciertos criterios para hacer una tomografía. Los signos de alarma de una cefalea sería que va a ser comienzo de los 50 años, la extracción va a ser brusca y cefalea intensa. Recordemos que va a ser en el primer episodio. La cefalea de intensidad progresiva en su evolución. La cefalea de reciente comienzo en pacientes con cáncer, con coagulopatía, sobre todo con anticoagulantes, importante, ¿no? Datos de enfermedad sistémica, migraña con aura típica, cambio de característica de una cefalea crónica, ¿no? Digamos, primeramente me duele la zona frontal, después me duele, cambio de ese dolor, ¿no? De la cefalea, ahora me duele la zona unilateral, ¿no? Cefaleas intensas desencadenantes por esfuerzos, actividad sexual, la tos o determinantes posturas y, más importante, las convulsiones, ¿no? Bueno, todos son los signos que nos orientan a realizar una tomografía de un paciente que tenga cefalea, ¿no? Ya mi compañero va a explicar más adelante el enfoque de la semiología de cefalea al paciente, ¿no? Muchas gracias. Ok, gracias. Ok, gracias. Siguiente. Buenos días, compañero. Buenos días, doctor. Hola, ¿Se me escucha? un poco. Pedro Luis. Sí, Pedro Luis Almeida Ramírez. ¿Se me escucha? Almeida Ramírez. Ya. A ver, Sí. empieza Pedro. Bueno, ya se habló de las diferentes cefaleas más frecuentes. Se habló de, bueno, una cefalea de migraña, cefalea tipo tensión, se habló de cefalea en racimo, hemorragia del quinto, trigémino, hipertensión o alguna más ocupante. Hablar de abordaje clínico de cada uno de ellos sería una exposición muy extensa. Voy a hablar acerca del abordaje de uno de ellos, que vendría a ser acerca de la migraña. Siguiente, por favor. Bueno, un tema a tratar, definición, criterio de abordaje diagnóstico migraña con sin aura, exámenes auxiliares y abordaje terapéutico. Siguiente, por favor. Me voy a basar en la guía práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento del paciente con crisis de migraña episódica del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas del Perú. Siguiente, por favor. Que se dio en el 2018. Siguiente. Bueno, para hablar de abordaje tenemos que definir rápidamente la migraña. Es un trastorno de cefalea primaria, ¿cierto? El subtipo más prevalente es la migraña sin aura, cuyos principales síntomas son dolor de cabeza, náuseas, vómitos, acompañado de fotofobia y fonofobia. Estos ataques no tratados o tratados sin éxito pueden durar de 4 a 72 horas y pueden requerir reposo en cama. Siguiente, por favor. Algunos signos y síntomas prevalentes, ¿cierto? Hablar de que el subtipo que se menciona más prevalente es el sin aura, ¿no? Los síntomas son dolor de cabeza, náuseas, vómitos, fotofobia, fonofobia. Se habló de que un ataque migrañoso no tratado o tratado sin éxito puede durar de 4 a 72 horas. Una de cada 4 personas con migraña tiene una aura de síntomas neurológicos transitorios y completamente reversibles. Se menciona también en esta guía que se resuelve el aura pues antes del inicio del dolor de cabeza, y este puede ser leve o incluso no presentarse. El aura se experimenta típicamente como síntomas visuales, lo que se mencionó al inicio, ¿no? Los llamados escotomas centellantes o aspectos de fortificación, ¿no? Que puede situarse al centro del campo visual y puede extenderse periféricamente durante hasta 30 minutos. En el caso del aura sensorial, puede haber sensación de alfileres, agujas, entumecimiento braquial o en un lado de la cara o en la boca, si bien es cierto menos frecuentes, y si está presente casi siempre va acompañado de una aura visual. Siguiente, por favor. En cuanto al abordaje diagnóstico, el paciente con sospecha de migraña episódica, como mencionó el compañero Hacho, no se va a recomendar utilizar imágenes de resonancia magnética
o una tomografía computarizada si no tienen otras indicaciones para toma de imágenes. Aquí se observa un cuadro cuestionario para, para sospecha de migraña, ¿no? Preguntar al paciente durante los últimos 3 meses si tuvo lo siguiente con sus cefaleas. ¿Se sintió nauseoso o enfermo del estómago? El paciente responde sí o no. La luz le molestaba, mucho más que cuando no tenía cefaleas. Tercera pregunta, ¿las cefaleas limitaban su habilidad para trabajar, estudiar o hacer lo que necesitaba? Se menciona entonces esta versión de Lipton, que con 2 de 3 se sospecharía de migraña, ¿no? Con una sensibilidad del 95%. Siguiente, por favor. Esta es una tabla de clasificación de migraña general, la migraña sin aura, migraña con aura, que puede tener varios subtipos, la migraña crónica, que está en las palabras en negritas, la migraña probable y los síndromes episódicos que pueden asociarse a la migraña. Esto es tomado de la tercera edición de la Clasificación Internacional de Cefaleas, versión beta de marzo de 2013. Siguiente, por favor. Estos son los criterios dentro del abordaje diagnóstico de migraña sin aura y con aura. Me voy a centrar en mencionarlos. Dentro de los criterios diagnósticos de la migraña sin aura están al menos 5 crisis que cumplen los criterios B y D. ¿Cuáles son los criterios B y D? Para la migraña sin aura, episodios de cefalea de entre 4 y 72 horas de duración, no tratados o tratados sin éxito. C. Criterio C. La cefalea presenta al menos 2 de las siguientes 4 características. 2 de 4. 1. Localización unilateral. 2. Carácter pulsátil. 3. Dolor de intensidad moderada o severa. Y 4. Empeorada o condiciona el abandono de la actividad física habitual, por ejemplo, andar o subir escaleras. 2 de 4, que es el criterio C. Criterio B, entonces, al menos uno de los siguientes durante la cefalea: náuseas y o vómitos, fotofobia y fonofobia. Y la E sin mejor explicación por otro diagnóstico, ¿no? Eso es en cuanto a la migraña sin aura. Los criterios diagnósticos para migraña con aura: al menos 2 crisis que cumplen los criterios B y C. ¿Cuáles son ellos? Criterio B, uno o más de los síntomas de aura siguientes, totalmente de característica reversible: visuales, sensitivos, del habla o del lenguaje, motores, troncocefálicos o retinianos. Uno o más síntomas. Criterio C. Al menos 2 de las siguientes 4 características para abordar al paciente con migraña con aura: progresión gradual de al menos uno de los síntomas de aura durante un periodo mayor a 5 minutos, y o 2 o más síntomas se presentan consecutivamente. 2. Cada síntoma de aura tiene una duración de entre 5 y 60 minutos. 3. Al menos uno de los síntomas de aura es unilateral. Y 4. El aura se acompaña o se sigue antes de 60 minutos de cefalea. Siguiente, por favor. El siguiente cuadro que les muestro es acerca de los criterios diagnósticos para migraña crónica y probable, ¿no? También lo coloco aquí como manera de lectura. Siguiente, por favor. Siguiente. Bien. Otro abordaje para el paciente es evaluar la intensidad de la crisis de migraña. Por ejemplo, en pacientes con crisis de migraña episódica se sugiere la escala Mixed, ¿no? Para evaluar la severidad de la crisis y monitorizar la respuesta al tratamiento. Este es un cuestionario que se evalúa, ¿no? Por ejemplo, evaluamos si presenta la intensidad de dolor, ponemos puntaje de 1 a 4, leve, moderado, intenso o muy intenso. Siendo leve 1 y muy intenso 4. En cuanto si el paciente presenta náuseas, igualmente de 1 a 4, ¿no? Si hay ninguno, leve, intenso o si incluso lleva al vómito. La discapacidad en actividad diaria, que representa la tercera columna, va del 1 a 4 también. Si hay ninguna actividad, ¿no? O sea, si no hay problema, si hay una leve discapacidad, si hay marcada discapacidad, o si necesariamente el paciente está confinado en cama. Y en cuanto a la tolerabilidad, ¿no? También va del 1 al 3, tolerable, apenas tolerable, intolerable. Abajo se mencionan los modos de uso, ¿no? Porque se le pide a los pacientes que califiquen 3 dominios de las crisis de migraña. Entonces, la intensidad de dolor, náuseas, discapacidad de actividad diaria y tolerabilidad. De acuerdo a ello, tenemos un sistema de puntuación. Grado 1, al menos uno de los 4 elementos con un puntaje mínimo, 1 punto, y ningún elemento con un puntaje máximo de 4 puntos. Crisis de migraña severa, grado 3,
al menos uno de los 4 elementos con un puntaje máximo y ningún elemento con un puntaje mínimo, al menos 2 elementos con un puntaje máximo o con sin puntaje máximo. Y crisis de migraña moderada, que es grado 2, ¿no? Todos los demás casos. Siguiente, por favor. En cuanto a los exámenes auxiliares de patología clínica, en estos casos no aplica, no se realiza. En cuanto a imágenes, en pacientes con sospecha de migraña episódica, no se recomienda utilizar imágenes de resonancia magnética o tomografía computerizada si no tienen otras indicaciones para toma de imágenes, ¿no? Lo que conversaba el compañero Bacho. Siguiente, por favor. Exámenes complementarios no aplica. Este es un cuadro, de acuerdo, que se habla del manejo de la crisis según intensidad, ¿no? A medida que el incremento de se da un incremento de la intensidad de la crisis para el tratamiento, ¿no? Vamos a hablar de intensidad leve, moderada, severa. Entonces, este cuadro es importante en cuanto al manejo en cuanto a tratamiento, ¿no? El abordaje clínico tratamental. Bien, entonces en este caso se habla de medicación, ¿no? Como ustedes pueden apreciar. Y hablar de una serie de casos. Ustedes se observan, bueno, en la guía pues se menciona, por ejemplo, ¿no? Usar en pacientes con crisis de migraña para los síntomas, el control de síntomas, pues metoclopramida, AINES, etcétera, ¿no? O de repente, de acuerdo a intensidad, se prefiere el uso de metoclopramida, ¿no? O AINES para crisis leve moderada, etcétera. Por ejemplo, también se habla dentro de la guía, por ejemplo, que en pacientes con crisis de migraña episódica se sugiere usar tanto acetaminofén como triptanes para el control de los síntomas, ¿no? Según disponibilidad. En pacientes con migraña episódica, la elección de triptanes no se debería, digamos, aconsejar cuando exista quizás una contraindicación al uso de vasoconstrictores, como por ejemplo en cardiópatas o en pacientes gestantes. Entonces, este cuadro, pues, si bien es cierto, nos habla del manejo o del abordaje del tratamiento, pero hay que tener algunas consideraciones también, ¿no? que podría mencionarles, ¿no? Siguiente, por favor. Esta tabla, como bien mencionan, se habla del manejo o el abordaje de la crisis de migraña episódica según el fenotipo del paciente, ¿no? Por ejemplo, en pacientes que tienen contraindicación por el uso de vasoconstrictores, ¿no? La medicación sugerida son las que ustedes aprecian a la derecha. La crisis de migraña asociada a la menstruación, ¿no? Crisis de migraña durante el embarazo y crisis de migraña durante la lactancia también son factores que debemos de tener en cuenta. En la siguiente diapositiva se va a apreciar, pues, bueno, esos son ya dosis farmacológicas que se tienen que tratar, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. Ya. En este flujograma final, entonces nosotros tenemos un paciente con sospecha de crisis de migraña. Entonces presenta signos de alarma. Y la pregunta es, ¿cuáles son los signos de alarma, ¿no? En este caso, en pacientes con sospecha de migraña episódica, también tener en cuenta los signos de alarma mencionados, ¿no? Tanto la exposición. Si no, entonces hay diagnóstico y severidad. Y si hay, pues, estudio de imagen, resonancia magnética o tomografía computerizada. Y llegar, pues, al tratamiento de crisis según intensidad y otras características o tratamiento según causa identificada. Se habló de que no se recomienda realizar imágenes siempre y cuando, o sí se sugeriría tomar imágenes cuando el paciente presenta signos o síntomas de alarma. Es parte del abordaje. Entonces, ¿cuáles son esos signos de alarma que sí sugeriría tomar imágenes a este tipo de pacientes? Signos o síntomas, por ejemplo, neurológicos focales, ¿no? O de repente un inicio de dolor de cabeza con un esfuerzo, con tos o actividad sexual, el soplo orbitario también. Si el inicio, por ejemplo, es nuevo, ¿no? Particularmente para la edad mayor de 40 años o repentino, ¿no? Por ejemplo, cefalea en trueno. O quizás cambios significativos recientes en el patrón, ¿no? La frecuencia o la gravedad de los dolores de cabeza,
empeoramiento progresivo quizás de la cefalea a pesar de la terapia apropiada. Otro signo de alerta es los síntomas y enfermedad o afección sistémica. Por ejemplo, pacientes que tienen fiebre, pérdida de peso, o tienen cáncer, o embarazo, o un estado inmunocomprometido, incluso el virus inmunodeficiencia humana, VIH, ¿no? Otras características o condiciones que sí condicionarían a sugerir tu toma de imágenes, pues sería un traumatismo craneoencefálico, ¿no? El uso de drogas ilegales, ¿no? O exposición tóxica o dolores de cabeza que despierta al paciente durante el sueño, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Ok, compadre. El otro joven. Sí, Renzo, ¿me puedes seguir proyectando, por favor? Sí, un ratito, pero Sí. Sí, ya, bueno, buenos días. Soy el alumno Ángulo Núñez del Arco Joaquín Eduardo. Bueno, el tema, voy a presentar un caso clínico de cefalea para ustedes, ¿no? El docente también Magno Cabrera Pinedo. Necesito que por favor apaguen sus micros porque puede haber interferencias, si no. Ya, para empezar, la afiliación. Las siglas de la, de la paciente, en este caso de sexo femenino, es MARM, de edad de 32 años. El grado de instrucción es universitaria completa, de profesión ingeniera civil, ¿no? En antecedentes no refiere tener antecedentes médicos o quirúrgicos, ¿no? O familiares también, personales o familiares de interés, ¿no? Que en este caso vamos a ver, ¿no? La siguiente, por favor. Ya, ahora vamos a ver la parte del relato cronológico. La paciente va a acudir a consulta con con un diagnóstico ya de migraña con aura, a fin de solicitar una segunda opinión por la alta frecuencia de las crisis, ¿no? Las crisis vienen sucesivamente. Refiere que desde los 18 años de edad aqueja cefaleas por presentación recurrente, que característicamente se precede a lo que propiamente la paciente denomina aura, y que describe como destellos en la vista, seguidos de nublamiento, oscurecimiento del campo visual, de evolución centrífuga y de aproximadamente 20 minutos de duración. En alguna ocasión se comenta que fue una de las crisis más fuertes que tuvo. Tras los síntomas visuales se desarrolla una hipoestesia peribucal y braquial de evolución ascendente y que no suele exceder los 30 minutos de presentación. Por último, en raras ocasiones tiene bloqueos del lenguaje con incapacidad para pronunciar o nominar y que en este caso persisten durante varias horas. Tras todos estos síntomas neurológicos, que como decíamos, la paciente identifica como aura, hace acto de presencia una cefalea de localización claramente hemicranial, de característica pulsátil, de una intensidad moderada en la escala analógica 5 de 10, y que puede acompañarse de una discreta sensación nauseosa, ¿no? Eso es lo que la paciente nos está diciendo, que se presenta un aura a lo que con los síntomas que ya hemos descrito, ¿no? Y luego viene la cefalea. Luego, si es habitual, acusa también una sonofotofobia moderada. Y también que los síntomas o la cefalea se incrementa con cualquier tipo de actividad física, ¿no? Es por ello que busca el aislamiento sensorial en una habitación oscura y silenciosa, para no ver bueno, no percibir la luz y los ruidos tampoco, a la espera de que la sintomatología disminuya, ¿no? Afortunadamente, su crisis no suele exceder la 1 o 2 horas, a lo sumo 4 horas, ¿no? Eh, por eso es que la paciente dice que la cefalea no representa un serio problema en sí, sino el aura, ¿no? Porque condiciona mucho sus actividades profesionales y de ocio. Desde el punto de vista terapéutico, la paciente suele utilizar AINES y en un par de ocasiones tomó un triptán. Notó un beneficio escaso, ¿no? No un gran beneficio, sino un beneficio escaso. La frecuencia actual de la crisis motivó
motivo último por el que consulta se ha incrementado sensiblemente con respecto a su histórico, ¿no? Hasta el punto de sufrir una media de una crisis por semana. Como factores precipitantes, ha constatado que los estímulos imprevistos lumínicos, ¿no? Que aumentan estos síntomas de cefalea, el estrés igualmente y la menstruación. Siguiendo, por favor. Bueno, como hemos visto toda la sintomatología que presenta la paciente, los signos también, varias consultas llegaron a un diagnóstico unánime de tener una migraña con aura, ¿no? Nunca se prescribió un tratamiento preventivo sobre la base de la baja frecuencia de crisis que se refiere con anterioridad, ¿no? El empeoramiento actual. No se ha prescrito, ¿no? Un tratamiento preventivo. En cuanto al sintomático, como se ha referido, se indicó AINES o triptanes en función de la intensidad de la crisis. No, nunca se había considerado realizar un estudio de neuroimagen, ¿no? Sin embargo, en la anamnesis se encontró que había una circunstancia clave en la paciente, ¿no? Que aparentemente no era considerado, que en el caso de su cefalea era estrictamente unilateral, o sea, solo se presentaba en un hemicráneo y sus síntomas igualmente solo fue de característica unilateral, ¿no? Visual o sensorial. Por ejemplo, en el 100% en las ocasiones afectaba el hemicampo o el hemicuerpo derecho, ¿no? Y su cefalea en el 100% de las veces era hemicraneal izquierda. Entonces esto nos hace sospechar si de verdad es una migraña o no. Porque la migraña, recordemos que tiene una característica unilateral, pero puede ir cambiando, ¿no? No solamente va a presentarse en un solo foco, ¿no? En un hemicráneo. En cuanto al lenguaje, merece reseñarse que la paciente es diestra. Al insistir en estas consideraciones, la paciente nos refiere que jamás ha tenido síntomas neurológicos en el otro hemicuerpo, ni cefalea en el otro hemicráneo. La exploración clínica en consulta no constató alteración alguna, ¿no? La exploración física. Siguiente, por favor. Entonces, en base a esta unilateralidad estricta de los síntomas, se va a solicitar una resonancia magnética craneal a fin de excluir algún tipo de lesión, quizás en el ámbito occipital izquierdo o en el hemicráneo izquierdo, ¿no? Ajá. O en sus densidades. Siguiente, por favor. Bueno, a la resonancia magnética lo que se va a encontrar en la figura 1 va a haber alteraciones a nivel occipital izquierdo con un signo que se conoce como vacío de señal, ¿no? Indicativo de una malformación arteriovenosa en ese nivel. Acá podemos apreciar en el hemisferio izquierdo que no se va a apreciar, va a haber una hiposeñal, ¿no? Que va a ser característico de una malformación arteriovenosa. En la figura 2 se va a hacer un estudio angiográfico cerebral que confirma la sospecha, ¿no? Que va a ser una malformación arteriovenosa. Entonces encontramos que este cuadro aparente de migraña con aura estaba enmascarando un cuadro en sí de una malformación arteriovenosa, ¿no? Sería una cefalea secundaria, que estaba, quizás uno no lo iba a pensar si es que no notaba que, que solamente era el dolor unilateral, ¿no? En el hemicráneo izquierdo y la sintomatología en el hemicuerpo derecho. Siguiente, por favor. Entonces, a ver, acá vemos la clasificación internacional por el grupo, ¿no? La clasificación internacional de las cefaleas. En este caso vemos que la característica de malformación arteriovenosa representa el punto 6, que es un dolor de cabeza atribuido a craneal o cervical, un desorden vascular, ¿no? Específicamente es el 6.3.2, ¿no? Que sería atribuido a una malformación arteriovenosa. Vemos que hay una gran clasificación y en este tipo está definido, ¿no? Ajá, el 6.3.2. En este caso, la paciente lo que en el plan de trabajo es una radioembolización de esta arteria, de esta malformación. Entonces, y para ver cuáles serían las mejorías, ¿no? Que todavía es lo que se espera, ¿no? Eso sería el caso clínico en este caso. Una cefalea secundaria que no se percibe porque parece ser una cefalea primaria, en este caso una migraña con aura, ¿no? Siguiente, creo que ya no hay más diapos. Sí. Eso es todo. Eso sería mi... Gracias. Gracias. Muy bien, felicitar a todos por el esfuerzo, ¿no? Muy bien, su seminario. Un ratito.
Bueno, el seminario también es parte del examen, ¿no? Obviamente que lo que han hablado, pues, es correcto, ¿no? Todo lo que han hablado. Eh, es importante recalcar algunas cositas, ¿no? En cuanto a, bueno, la cefalea tensional, obviamente, la más frecuente de todas, ¿no? La mayoría de las consultas están hechas ¿no? de cefaleas tensionales. Pero hay que tener también en cuenta algunos signos de alarma, ¿no? Aquellos signos que te van a decir, oye, ¿no? Parece que no sé, tengo mis dudas que sea algo tensional o tengo mis dudas que sea ansioso. Aunque a veces algunos internos y residentes siempre tienen la manía por ejemplo, de considerar eso, ¿no? Eso está loca la señorita, está loca, está loco, ¿no? Él está estresado, es un conversivo, dicen, o sea, a todos le dicen conversivo y está loca y está estresada, a todo el mundo. Entonces, así no es la medicina, ¿no? O sea, de que todos estén locos, todos estén ansiosos, están preocupados. Señora, está preocupada, ¿no? Y como sigue diciendo, señora, está preocupada, ¿no? Señora, sigue preocupada, ¿no? Señora, está preocupada, ¿no? Entonces, claro, si te dicen así, que a cada rato te repiten, está preocupada, entonces te dices, sí, estoy preocupada. ¿Y quién no se preocupa, pues? Todo el mundo se preocupa. Entonces, que el diagnóstico sea preocupación, o mejor dicho, ansiedad, o que esté loca, o que esté conversiva, o que esté algo psiquiátrico, no me parece, ¿no? Por eso es que hay que ver unos ciertos signos de alarma, ¿no? Te comentaba a mi grupo anteriormente que, así como este caso que comenta nuestro amigo Angulo, que a veces en la medicina 2 más 2 no es igual a 4, ¿no? Por ejemplo, puede haber una persona que venga con dolor abdominal en epigastrio, ¿no? Y ha pasado un dolor de epigastrio tipo urente, ¿no? Sin irradiación, solamente un dolor en epigastrio tipo urente, y la gente pensó que era una gastritis, ¿no? Todo el mundo que ha llevado, pues, semiología sabe que un dolor tipo urente, localizado en epigastrio, ¿no? Sin irradiación, ligeras náuseas quizás, solamente, bueno, un dolor tipo gastritis, ¿no? Pero si tú te pones a analizar la historia clínica, como les digo siempre yo, que la historia clínica y la clínica es soberana y mandatoria, decía un maestro. La clínica es soberana y mandatoria, o sea, lo que te dice la historia clínica. Y la historia clínica, vuelvo a decir que tiene dos partes, la anamnesis y el examen físico, ¿no? Ahora, felizmente, gracias a Dios que ustedes ya han llevado, bueno, la mayoría de todos, o la mayoría de ustedes han llevado ya semiología general. Entonces ya saben cómo es una historia clínica. Imagino que los maestros que les ha tocado son muy fastidiosos, vamos a decirlo así, en palabras entre comillas, ¿no? O muy exigentes, vamos a ponerle mejor la palabrita exigente, en el hecho de hacer historia clínica, porque esa va a ser su chamba después, cuando ya sean internos. Ustedes van a ser los hombres de la historia clínica o las chicas de la historia clínica. Entonces tienen que hacer una excelente historia clínica, una toma de excelentes datos, de excelentes interrogaciones, y toda su vida a partir de que ya ingresan a la medicina tiene que ser de forma excelencia, ¿no? O sea, tienen que buscar siempre la excelencia, como busca la universidad, ¿no? La excelencia. Los alumnos tienen que ser excelentes. No, todos tienen que ser excelentes, ¿no? Para llegar a ser un equipo de trabajo importante, un binomio, como siempre digo, profesor-alumno, ¿no? Ese binomio que debe estar amalgamado, ¿no? Y que hace que el entrenador, que en este caso es el médico, los entrene bien, así como Gareca, vamos a hacerlo así, buscando la excelencia de este grupo de alumnos. Entonces, entonces se hace una buena historia clínica, pero en ese caso, por ejemplo, alguien preguntó lo que debe preguntar dentro de su historia clínica, por ejemplo, los antecedentes patológicos. Y los alumnos míos saben que es obligatorio, de carácter obligatorio, preguntar si han tenido diabetes e hipertensión, diabetes e hipertensión, diabetes e hipertensión, o si sufren de diabetes e hipertensión, diabetes. Eso tiene que estar así como siempre preguntar. Eso no se pueden olvidar. Eso es como 2 por 2 4, ¿no? O sea, no, hay cosas que tienen que aprenderse como tabla de multiplicar. Entonces, eso no se pueden olvidar. Y esta señora en Epigastrio, con sus 65 años, grupo etario ya mayor, era diabética. Entonces, si no preguntas, pues a veces no te dice, las personas no te lo dicen. A veces hay personas que son bien habladoras y te pueden decir que sufren.
Pero si tú no preguntas, a veces no te lo dicen, y si no te lo dicen, no lo tienes. Entonces, un diabético siempre es sinónimo de equivalente coronario. ¿Qué significa un equivalente coronario? Que un diabético puede sufrir cualquier problema arterial, de obstrucciones, de trombosis, de isquemias, porque es diabético, ¿me entiendes? El diabético es una persona que tienes que tomarle mucho, 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 mucho cuidado. Y este dolor abdominal, cuando le das omeprazol, todo no mejora, y seguía el dolor abdominal ahí metido. Y alguien, bueno, pensamos que era otra cosa. Entonces, en el diagnóstico diferencial, pensamos que podía tratarse de un infarto al miocardio. Doctor, pero los infartos miocárdico, casi clásicamente, si hemos llevado cardiología, clásicamente el infarto miocardio es un dolor retroesternal, opresivo y retroesternal, que puede irradiarse a la mandíbula izquierda del brazo izquierdo. Es un dolor retroesternal, incluso en el borde cubital, ¿no? Entonces, así son los dolores clásicos. Pero este dolor en epigastrio, que era tipo urente, que parecía a todas luces una gastritis, resultó siendo al final un infarto al miocardio. Un infarto al electrocardiograma se vio desniveles, o sea, un supradesnivel del ST en ABF, en 2, 3 y ABF. Y esas derivadas 2, 3 y ABF, pues no, sí, ABF y 2, 3 ABF son derivadas de inferiores, de cara inferior. Entonces tenía un infarto de cara inferior. Entonces, como es la cara inferior del corazón, entonces estaba haciendo un infarto en la cara 2, 3 ABF, que es cara inferior. Por eso es que lo sentía el dolor en epigastrio, porque es la cara inferior del corazón. ¿Viste? O sea, como el clásico dolor, el clásico que tú esperarías en un paciente, es el dolor retroesternal, ¿no? Tipo opresivo, retroesternal, tipo opresivo, con irradiación incluso a mandíbula y a brazo izquierdo, pero nunca se presentó eso en esa paciente. Entonces, a veces 2 más 2 es 4, ¿sí? Muchas veces es 2 más 2 es 4, pero a veces 2 más 2 en medicina puede ser 5 o puede ser 6 en medicina. Entonces, como este caso de nuestro amigo Eduardo, que dice, bueno, doctor, entonces, como seguía unilateral, todo parecía una migraña, luce como migraña, parece una migraña, todos se pueden equivocar en una migraña, pero ahí lo que llamaba la atención en el seguimiento del caso era que este paciente solamente tenía un dolor en un solo lado del cráneo. Entonces no tenía, ¿no? A veces se combina, ¿no? A veces un lado derecho, a veces el lado izquierdo, a veces el cráneo derecho, a veces el cráneo izquierdo. Van combinando a veces, no siempre es en el mismo lado. Entonces esa cosita llamó la atención al médico, que le toma una resonancia magnética y encuentra una malformación arteria venosa, ¿viste? Entonces el diagnóstico cambia, ¿ves? Pero a veces hay que pecar por exceso cuando hay unas cositas que no nos cuadran bien. Eso es lo primero. Entonces, habría que ver los signos de alarma, como por ejemplo una cefalea de reciente inicio. Tú nunca has tenido cefalea, por ejemplo, de repente Almeida Ramírez Pedro nunca ha tenido una cefalea, nunca en su vida. Y de momento tienes una cefalea. Uy, qué raro, yo nunca sufro de eso. Qué raro, ¿no? Entonces, algo raro te llama la atención. Es un signo de alarma, por ejemplo. Otro, por ejemplo, ¿no? Eh, Tú tienes un dolor permanente, crónico. Ya si tienes un dolor crónico, entonces, bueno, siempre es el mismo dolor, pero tiene que ser el mismo dolor, las mismas características, similares, pues, ¿no? Pero de momento a otro te da un dolor que es diferente, ¿no? A lo anterior, entonces, ¿no? Y más intenso, ¿no? También hay que ver la intensidad. Si esta que ya cambia una intensidad severa, entonces hay que sospecharlo, ¿no? Hay que sospecharlo. Peor si te dice un paciente, te dice un signo de alarma que te dice, doctor, es el dolor peor de mi vida, el peor dolor de mi vida, doctor. Nunca he sentido tanto dolor. Y como a mí me han enseñado la escala DEVA, ojalá que les haya enseñado la escala DEVA, una escala que nunca se puede olvidar. La escala DEVA es la escala visual analógica. Y un alumno me dice, el ciclo pasado, el grupo pasado, me dice, doctor, yo no sabía, del 0 al 10.
pero no sabía su nombre, pero sabía que, que teníamos que preguntar al paciente del 0 al 10 cuánto le duele, pero no sabía su nombre. Pero es como que yo decía, yo conozco a tal fulano, pero no me acuerdo que se llama Almeida Ramírez Pedro. O sea, no, pues tienes que saber su nombre, de dónde viene, quién es, ¿no? Mínimo, pues. Es una señal de respeto saber el nombre ¿no? del paciente y de la persona que habla uno. Igual es en la neurología. Es como que si se resintiera la neurología por no saber qué es el EVA. El EVA es la escala visual analógica y es lo que se evalúa en la escala visual analógica y lo ven bastante frecuente en la parte abdominal. En la parte abdominal se ve eso, ¿no? En el capítulo de abdomen, el EVA, escala visual analógica. Pero en realidad se ve en cualquier dolor que el paciente tenga, es parte de la semiología del dolor, el EVA, escala visual analógica, que va de 0 al 10. Señora, ¿cuánto le duele del 0 al 10? 0, señora, es como que ni un dolor. Y 10 es un intenso dolor, un intenso dolor. Entonces, ¿en qué está? No, doctor, está en 5 de 10. O doctor, 6 de 10. Ah, es 7 de 10, doctor. Doctor, es muy intenso, es 9 de 10, o 10 de 10, diría yo, doctor. 10 de 10, o sea, intensísimo, ¿no? Entonces, un dolor intenso siempre llama la atención. Esto es otra cosa. Y no se confíen. Tienen que, ¿no? Tienen que ver, porque en la medicina a veces hay cosas que por no preguntar o por no examinar, pues se nos pasa y es todo. El 80% del diagnóstico es con la historia clínica. El 80%. Entonces los alumnos de ahora todo lo minimizan, los médicos de ahora todo lo minimizan. No, eso no es cefalia simple, es atencional, no pasa nada, ¿por qué se estresan? Vaya a su casa, señora, y después viene cadáver o viene, ¿no? Peor que el primer ingreso. Entonces, cuidado, mucho cuidado, porque el dar de alta ya es un problema legal, ¿no? Entonces, tienes que hacer una buena historia, confeccionar una buena historia y también hacer un buen examen, ¿no? Si tienes, por ejemplo, rigidez de nuca, si hay síntomas como, por ejemplo, alteración de la visión, ¿no? Oye, algo raro está pasando. Si se altera el par 3, ¿no? Los oculomotores, el par 4, el par 6. Si la fuerza muscular está disminuida, hay hemiparesia, o watch out, ¿no? Watch out. La sensibilidad está alterada, oye, watch out, ¿no? O sea, no, eso sí, vómitos, tengan muy cuidado, de repente vómitos explosivos, de repente convulsiona, ¿no? El examen clínico neurológico es anormal. Hay babique, hemiparesia, hay espasticidad, aguanta, ¿no? Esta es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Hay signos meningios, esto es otra cosa, esto es otra cosa. Entonces así pasó con un paciente que llegó, como le decía a mi grupo, un paciente que llegó y fue vista por el asistente, ni siquiera por el interno le tomó los datos, ¿ah? Le tomó los datos el asistente de medicina, uno muy bueno, hasta ahorita está trabajando en el hospital y es muy bueno, un doctor muy bueno. Yo me acuerdo bien este caso que llegó de emergencia, un joven que vino por un cefalea, unos 35 años, cefalea, pero la cefalea peor de su vida, muy intensa. Entonces, como viene en la madrugada, pues ya todos están cansados, quieren todos dormir, ¿no? Mala hora, ¿no? Pero llegó así el paciente. Ya todos quieren dormir, le pusieron para el dolor y, bueno, todos se pusieron un poquito ¿no? Hasta que le pase a cerrar el ojo. Y nadie se percató que el señor ya pues había que darle de alta, reevaluarlo y darle de alta. Le clasificó el doctor como una cefalea tensional. Pero tenía náuseas. Entonces, una cefalea tensional no tiene náuseas. Entonces llamaba la atención desde ahí. Y la otra atención que llamaba el signo de alarma era que era la peor de su vida. Entonces, con esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, ya. Y había tomado una pastilla para el dolor de cabeza y nada. Entonces, bueno, con esa situación, pues ingresa y se olvida a examinar. Entonces yo cuando paso ya entro al turno en la mañana, ya de la noche, recibo el turno, siempre hacer un reporte del turno. Entonces yo digo, ¿y ese paciente que está ahí afuera, qué cosa es? Que está ahí en camilla, le digo. No, todo, dice el residente, como siempre, el residente, el interno, no minimizando todo, todo está bien, paz y amor, ¿no? Es loquita, siempre te dicen, es loquito, doctor, dale de alta. Como ellos no van a dar el alta, ¿no? Lo da uno, ellos no, ellos te proponen, pero ya tú sí tú aceptas, ¿no? Doctor, sí, no hay problema. Y a veces te envían al desvío, por ejemplo, te dicen, la presión está normal, doctor, 110/80, ya es para alta. Le tomas tú, está en 180/100, o sea, es un brutal, a veces es se puede decir, un error brutal que cometen algunas personas y por eso es que a veces es mejor tú mismo evaluar
cuando vas a dar un alta sobre todo. Entonces el doctor te dice, no, doctor, el que está ahí está durmiendo, te dice. Está durmiendo. Sí, pues doctor, tiene sueño, en la noche da sueño, está durmiendo. Pero qué raro, le digo, no hace falla tensional, le pone su ampolla y va a su casa. Si es tensional lo que me está diciendo, le digo. No, sí, doctor, es tensional, porque vino así, el mismo doctor asistente le hace la historia. Ah, mira, ¿no? Pero tanto así, digo, sí. Pero qué raro, ¿no? Entonces ya piensa, decía un maestro, piensa mal y acertarás. La medicina a veces también es así, piensa mal y acertarás. Voy hasta su camilla y le hago, pues, señor, le damos al llamado, ¿no? Señor, explico mi escala de Glasgow, que de chiquito me enseñaron y no me olvido porque me enseñaron tan bien que no me olvido, pues son cosas que no te debes olvidar, como 5 por 5. ¿Alguien se olvidó de 5 por 5? No creo. ¿De 6 por 6? Tampoco. ¿De 7 por 8? Tampoco. ¿De 9 por 9? Tampoco. ¿De 7 por 7? Tampoco. Nadie se olvida. Nadie de acá se olvida. Igual, la escala de Glasgow no te puedes olvidar. Entonces, como aprendí la escala de Glasgow, pues digo, voy a rememorar a mis maestros de semiología neurológica y voy a hacerle un simple escala de Glasgow. Señor, 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 y ahí como hay un letrero que dice su nombre, señor César. Nada, el señor César. Le toco, señor César, tocándole nomás. Nada, el señor César. Nada. Oye, le digo al paciente, oye, qué raro que no despierta ni cuando le damos. A ver, voy a aplicar algo de dolor, un poquito nomás de dolor. Nada. Entonces le apliqué un dolor ya en la tetilla, ¿no? Que son los dolores más fuertes en la tetilla, o en el esternón, en la parte superior del esternón, en el manubrio del esternón. Pero primero le apliqué en la tetilla, le di todo el giro en la tetilla, ¿no? Si es mujer, el pezón, la tetilla en todo el varón, ¡oh! Ya que le estrujé la tetilla. Y en vez de despertar y abrir el ojo, la apertura ocular, nunca tuvo apertura ocular, o sea que ahí tuvo un puntaje de 1, no respuesta. A la apertura ocular es un puntaje de 1. Entonces le imprimí el dolor y me hizo en la parte motora, me hizo una extensión anormal. Extensión anormal, doctor, me acuerdo que es como descerebración. Extensión anormal. Eso vale 2 puntos, doctor, en el área motora. Entonces, en la apertura ocular 1, en la respuesta motora me hizo una extensión anormal. Entonces ya van 2 más 1, 3, ya va 3. Faltaría la verbal. En la verbal no dijo ni A. Ni A dijo, a pesar de que le imprimí mayor fuerza a la tetilla y con todo le estrujé y le volteé la tetilla, le hice una vuelta de 360 grados a la tetilla y no despertó nunca. Entonces se di en total 4 de Glasgow. Siguiente paso, como tengo un Glasgow 4, no creo que deba estar en el tópico, ¿no? Ni siquiera ahí en el box, que digamos nosotros que es la entrada de la emergencia. Automáticamente lo llevamos esto es algo malo, dije yo, no es un simple falla tensional, sino esto ya es un problema me pareció a mí una hemorragia solenoidea. Entonces, o una hemorragia, un SB hemorrágico, ¿no? Enfermedad cerebrovascular hemorrágica. Lo pasamos a trauma shock, obviamente lo intuban por el Glasgow menor, uno dice menor de 8, otro menor de 7, no se ponen de acuerdo, otro menor de 9, o sea, de 8 para abajo, ¿no? Pero otro dice, no, de 7 para abajo, otro dice, no, de 8 para abajo, otra escuela dice, no, de 7 para abajo, no se ponen de acuerdo. Pero ya tenía 4, entonces que sí o sí hay que intubar. Entonces se le intuba, se le pone ventilador mecánico, se hace la tomografía y efectivamente tenía una hemorragia solenoidea, ¿no? Fisher 4, que es una clasificación bastante grave de una hemorragia solenoidea con estado de coma, ¿no? Y pues, entonces, la rapidez, la falta de algunas cositas de sueño de repente, ¿no? Claro, entonces, un error de nosotros, no es como un partido, ¿no? Tú haces un error y te hacen un gol. No invocas un penal o no pateas bien un penal y no haces un gol y se acabó. Pero acá un error tuyo o una demora tuya determina la mala evolución de un paciente y por consiguiente el éxitus letalis, ¿no? Que es el fallecimiento. Entonces acá es como la matemática, a veces la medicina hay que ser muy exactos, hay que ser muy, muy rápidos, pensar en todas. Y obviamente pensar mal y acertarás, ¿no? Si es un dolor abdominal, siempre pensar abdomen agudo, ¿no? Primerito, ¿no? Siempre se nos pasa. La pasada paciente que tenía diarrea, pensaron que era una jeca. Y total resultó siendo
un abdomen agudo tipo apendicitis aguda. Entonces, ¿por qué? Porque algunas apendicitis van con diarrea. Entonces, pues si tú piensas que esa diarrea y te suena a diarrea y solamente dices que es diarrea, pues un dolorcito con diarrea, pues será pues diarrea, ¿no? Entonces, una jeca, como dicen, una gastroenteritis aguda. Pero de repente no has examinado bien si hay un Burney, ¿no? Si hay Bloomberg, si hay Roxy y todo, signo del obturador, signo del psoas, que te han enseñado un montón. Si no aplicas tu examen físico y no haces una buena anamnesis, entonces la idea es que tu paciente no va a ir bien. Entonces tiene que, puede convertirse en una apendicitis. Entonces, en la medicina hay que tener mucho cuidado, ese es otro aspecto. Si pregunta el examen, es siempre de repente posibilidad en el ENAM que un paciente que tenga, ¿no? Cefalea con náuseas, vómitos y que tenga rigidez de nuca, ¿no? Náuseas, vómitos y una cefalea la peor de tu vida, con náuseas y vómitos, con rigidez de nuca, no es una meningitis porque no hay fiebre, ¿no? Pero si tiene dolor, cefalea, náuseas, vómitos, lo más probable, joven, súbito, y la peor de su vida, lo más probable es que sea una hemorragia subarachnoidea. Preguntas varias del ENAM y que siempre ahí les agarran. Entonces, no agarrarse ahí en lo que es cefalea, ¿no? Subarachnoidea. Otra cefalea que puede venir es lo que hablaron de ustedes, ¿no? De la cefalea en racimo o de Horton. La idea es que ahí el paciente va a tener un dolor, ¿no? Orbitario, ¿no? Periorbitaria, ¿no? Ocular, vamos a decirlo así, en la cual esta cefalea, ¿no? También llamada de Horton o en racimo, pues va a presentar inyección conjuntival, epífora o lagrimeo, rinorrea, edema palpebral, ¿no? Hasta tosis puede presentar, tosis palpebral y miosis. Entonces, estas cefaleas, ¿no? De tipo en racimo se llama cluster, ¿no? La respuesta es en racimo, ¿no? Que es un dolor tenebrante a veces, ¿no? Que dura de 30 a 120 minutos, ¿no? Retroorbitaria o periorbitaria. Entonces, esto con rinorrea, con inyección conjuntival en los ojos, hasta puede haber tosis palpebral. No se olviden de marcar en racimos. También viene en el ENAM, cefalea en racimos. También viene el ENAM lo que su compañero manifestó, ¿no? Sus compañeros de cefalea unilateral con fotofobia, fonofobia, náuseas, vómitos. Normalmente unilateral, normalmente pulsátil, normalmente la respuesta es migraña, ¿no? Son esas cefaleas que siempre, las migrañas obviamente no convulsionan, ¿no? Si te viene que alguien convulsiona, no es migraña, pues tampoco dan dolor de oído, ¿no? Etcétera. No da eso, sino da lo que es una cefalea pulsátil, una cefalea, ¿no? De tipo hemicraneal, ¿no? Hemicraniana, ¿no? Moderada, severa intensidad, y normalmente viene con sonofobia, fotofobia, náusea, vómito, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado con esas migrañas, ¿no? Que también vienen los enanos. Viene migraña, viene cefalea en racimo, viene hemorragia subarachnoidea, con una rigidez de nuca, un poco de rigidez de nuca, a veces una rigidez de nuca leve o moderada, y que implica que tenga cefalea y que, ¿no? Una cefalea secundaria, ¿no? De las más frecuentes por hemorragia subarachnoidea. En este caso del compañero fue lo que es una malformación arteriovenosa también. A veces hay aneurisma, malformaciones arteriovenosas. La rapidez con que actúen y la rapidez con que hagan las cosas determina muchas veces en poder ayudar a un paciente. Entonces recuerden que ustedes son los mejores, los más buenos del planeta, los más amables del planeta, los más educados del planeta. Y siempre entender al paciente, ayudarlo. Nuestra misión es servir, ayudarlo, es de amor al prójimo, de ayuda al prójimo, una carrera de servicio y de apoyo al paciente. Entonces siempre tengan eso en mente, de ayudar siempre con mucho amor, con mucha paciencia, con mucho corazón, ¿no? Ponle corazón, como le digo, ¿no? Tipo Teletón. Porque a veces los internos, no, que ya me cansé, ya no puedo más, soy un ser humano. Sí, pues, le digo, sí, yo sé que te cansa, yo también me canso. También con el interno me cansaba, pero hay que tratar de dar lo mejor de nosotros, ¿no? Y lo mejor significa, pues, a veces incluso, a veces como en la vida del artista, ¿no? Sí, a ver si tienes problemas familiares, tienes problemas con papá, mamá, pero sigues trabajando, sigues esforzándote por tu paciente y sigues apoyando hasta donde puedas, lo mejor que puedas dar de ti y siempre con amor, con corazón,
con esa humanidad que se está perdiendo, y a veces somos víctimas de críticas. Siempre han escuchado a su mamá o a un familiar decir, el doctor no me examinó, el doctor no me preguntó nada, el doctor fue muy déspota, el doctor me maltrató, el doctor fue un renegón, el doctor me levantó la voz, el doctor esto, el doctor el otro, y al final no están contentos con el doctor, porque tampoco a veces se examina el doctor, lo hizo de una manera rápida, esto y el otro. Pero si va a una clínica donde le pagan más al doctor, ahí sí el doctor es amable, bueno, ¿no? Pues, o sea, tú debes ser igual en la privada, en la estatal, tu manera de ser no debe cambiar por unas monedas, tu manera de ser tiene que ser siempre como eres tú, pero obviamente siempre tratando de ser muy educado, muy amable, muy bondadoso, muy tierno, como si quisieran cómo le tratan a tu mamá o a tu papá. Y ver a tu paciente, a veces decimos igual, siempre les digo a los internos, como si fuera tu familiar. Por ejemplo, una tomografía a veces se demora una semana en conseguirlo, una cita, sobre todo las contrastadas. Y si fuera para tu mamá, ¿para cuándo sería? Le digo al interno. Me dice, doctor, para hoy día. Pero yo, el doctor Cabrera dice, para ayer. O sea, todo para ayer. Más rápido, lo más pronto, como si fuera para un familiar nuestro. Pero a veces, como no es nuestra familia, pues a veces nos dejamos, no somos tan proactivos. El de medicina no debe haber peros, ¿no? Tiene que ser proactivo. Por ejemplo, a veces, no, que no tengo que esto, que no puedo realizar algo porque no tengo esto, no tengo el otro, se me fue la señal, no tengo internet, que no puedo hacerlo porque no tengo vecino, mi mamá trabaja, mi papá no puedo hacer un video por eso, o sea, puro peros. Y medicina, con las a veces deficiencias que tenemos en nuestro sector público, pues hay que hacerlo lo mejor que se pueda, muy proactivo en lo que podemos ayudar. Siempre si queremos, podemos. Si lo deseamos, podemos. Si lo creemos, podemos. Y todo lo puede, felizmente, el estudiante de medicina, porque es una persona muy inteligente, muy capaz y muy proactivo, y muy amable, muy gentil, muy humano. Entonces eso es mi... Ahora, ¿alguna pregunta que ustedes tengan, ¿no? De las cefaleas. Parece que no hay preguntas, doctor. Muy bien. Espero que hayan aprendido, ¿no? La idea es que aprendan todas estas cositas, como digo yo, las pepas, las perlas, ¿no? A veces están haciendo bulla mi jato. Entonces hay siempre cositas que hay que aprender siempre para toda la vida. Siempre hay que aprender escala de Glasgow, el mini mental test, algunas cositas que siempre tienen que quedar en su cerebro, ¿no? Por ejemplo, también los signos meningios, ¿no? Lo que es la rigidez de nuca, el Brusinski, el Kernig, ¿no? Que siempre viene, pregunta examen del ENAM y pregunta también, ¿no? De acá de la clase. Aprender todos los síndromes, por ejemplo, medulares, los síndromes, ¿no? La exploración, que es un Mingasini, un Barré, cómo se hace el Mingasini, cómo se hace el Barré, la exploración de la motilidad voluntaria, cómo se hace el reflejo bicipital, tricipital, estilo radial, cúbito pronador, rotuliano, laquiliano, cómo se hace un Babinski, cuándo es un Babinski, los signos de primera neurona, ¿no? Espasticidad, hiperreflexia, signo de Babinski, y la segunda neurona motora, ¿no? Y también el ejemplo de Guillain-Barré, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿No? Paresia, ¿no? Hiporreflexia, flacidez, ¿no? Ya no es plasticidad como la primera, sino la segunda neurona es flacidez o hipotonías, ¿no? Más, ¿no? Lo que es la hiporreflexia o arreflexia de los reflejos profundos, ¿no? Todas esas cositas así que hay que tenerlo bien presente para no olvidarse, ¿no? Para no olvidarse. Muy bien. Eh, ¿Alguien más que quiere intervenir o no? Me parece, no Doctor, se olvide. sí, quería informarle que he quedado con el doctor Zamora que el examen práctico va a ser el día viernes. Examen práctico el viernes, ya. Sí, es el examen Pero práctico. son diferentes grupos, ¿no? Sí, así es. Él me comentó eso y bueno, quedamos en eso hoy día en la mañana. Bueno, yo siempre digo que hay que investigar cómo es su docente que les va a tomar, ¿no?
al grupo que tiene el docente, cómo les toma, qué les va a tomar. Porque a veces los exámenes, algunos maestros son diferentes que otros. La técnica, la forma de evaluar, la forma se puede decir, enfrentar al alumno, la forma de dirigirse a usted. Otros quieren más a veces jalar al alumno, otros quieren ayudarlo, otros quieren mejorar, otros quieren que aprenda. No, entonces hay que ver quién les va a tomar, ¿no?, el examen, porque a veces un determinado autor puede ser que les tome, se puede decir, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, le dice, vamos a suponer, a ver, ¿cómo evalúas tú el par 2? O no, nervio craneal 2, ya no sé ese par, ¿no? El nervio canal 2. Nervio canal, pucha, ¿no? Entonces agudeza visual, ¿no? Visión de colores, la campimetría, ¿no? Y el fondo de ojo, 4, ¿no? Agudeza visual, campimetría, fondo de ojo y visión de colores. Y te dicen, ¿cómo usa cómo es la agudeza visual? Tú lo explicas, ¿no? La agudeza visual se usa la cartilla de Snellen, por ejemplo. Y te quieren decir, bueno, ¿y cómo lo harías si estás en un sitio donde no hay la cartilla de Snellen? Pucha, que ya te preguntó uno, ¿no? Le hiciste bien, pero ¿cómo harías tú si no estás en un sitio? Bueno, entonces tendrías que decirle que le pondrías letras, ¿no? Letras ahí en tu consultorio, harías como una especie de, o le harías que vea, pues, ¿no?, de lejos algunas letras, ¿no? Bueno, ingeniarte, ¿no? Pero la idea es que, por ejemplo, ¿no?, algunas preguntillas a veces te hacen un poquito difícil, ¿no? Algunos maestros para que tú caigas, ¿no? Entonces, siempre es bueno estar preparado para todo lo que te pueda venir en cualquier pregunta, para que tú puedas, ¿no?, responderla de la mejor manera y no te agarren en el examen. A veces algunos de nosotros queremos de repente hacer unas preguntas a veces muy finas, ¿no? Entonces ahí es donde que pueden bajar tu nota. Entonces hay que tratar de estudiar para todos los maestros, no sé cómo serán todos en sus diferentes formas de enseñar. Bueno, ese es mi consejo, no se olviden ¿no?, de lo que hemos hablado hoy día, por favor, de la hemorragia subaranoidea, que son preguntas del ENAM, que viene con una cefalea súbita, la peor de su vida, ¿no? Y la mayoría causadas, estas hemorragias subaranoideas, por aneurismas cerebrales rotos o malformaciones arteriovenosas que se rompen. Entonces dan a veces náuseas, vómitos, ¿no? Cefaleas, ¿no?, intensas, la peor de su vida, ¿no? O sea, muy, muy intensas. En trueno, le llaman cefalea en trueno, ¿no? O sea, que es realmente, ¿no?, muy intensa, de 8, 9, 10 en EVA. Otra cosa que me olvidaba. También en lo que nunca deben de olvidarse es la semiología del dolor que hacían en abdomen de Alicia, ¿no? Alicia. Lo que hizo el compañero que habló de semiología del dolor, no me acuerdo si fue Acho Rojas, Brian. Él, por ejemplo, usó casi Alicia, aparición del dolor, ¿no? ¿Te acuerdas de Alicia? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el acróstico Alicia? A de aparición, ¿no? L de localización, I de intensidad, ¿no? C de carácter o tipo del dolor, si es pulsátil, si es, ¿no?, tenebrante, si es, qué sé yo, opresiva, si es fulgurante, si es explosiva, si es pulsátil, o sea, ¿no? Y al final dio, ¿no?, C, después I de irradiación y A de atenuantes o agravantes. Entonces, eso, Alicia, como es una cefalea, es dolor, entonces tranquilamente puede, ¿no? Lo que has usado es Alicia. Y Alicia Fredusa, que es su apellido, Fredusa. Fre de frecuencia, con cuánta frecuencia se puede repetir un dolor, frecuencia. De duración, ¿no? Duración del dolor, cuánto dura. Si dura 30 minutos a 7 días, si dura 30 minutos a 120 minutos, puede ser de 4 a 72 horas, la migraña, etcétera, ¿no? Cuánto dura el dolor. Y SA Fredusa, SA síntomas asociados, si va con náuseas, vómitos, fotofobia, fonofobia, etcétera. Tranquilamente podemos usar el Alicia Fredusa. Si no se acuerdan de Fredusa, por lo menos Alicia, en la cual Alicia ve lo que es, ¿no?, aparición, localización, intensidad, carácter del dolor, irradiación, y A de atenuantes o agravantes, ¿no? De repente si se agrava con el sueño, si mejora con el reposo, si mejora con el reposo, se atenúa con el reposo, ¿no? Si se atenúa con algún fármaco, si se agrava con el movimiento o con la actividad física, ¿no?
Entonces todo eso es importante tener en cuenta también en la semiología del dolor. Eleva, no se olviden, la escala visual analógica del dolor, eleva. No se olviden de las hemorragias ormoideas, no se olviden de la migraña, que es una cefalea pulsátil hemicraniana, ¿no? Pulsátil, que viene con sonofobias, fonofobia, lo que es fotofobia y náuseas y vómitos. No se olviden de Soleán Rasfimo, que viene con rinorrea, dolor, ¿no? Dolor orbitario o periorbitario o retroorbitario, ¿no? Con rinorrea, ¿no? Inyección conjuntival, eritema conjuntival, inyección conjuntival, tener epífora o lagrimeo, ¿no? Y síntomas como rinorrea, ¿no? Congestión nasal. No se olviden, ese es el recibo, ¿no? No se olviden, no se olviden. Muy bien. No se olviden de todo lo que hemos hablado, porque estoy dando lo que viene en el ENAM y lo que puede venir en un examen como, ¿no? Como el de ahora, ¿no? ¿Ya? Bueno, sería todo. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien que quiera hablar? Muy bien el grupo, ¿eh? Muy bien, muy bien. A seguir estudiando, pues. ¿Algo más, Nelia? No, doctor, me parece que eso sería todo. Más bien, muchas Muy bien. gracias. Ah, ya. Ok. Me quedo con mi grupo, con los muchachos de mi grupo. Muy bien. Ok, gracias a ustedes. Gracias, Pedro. Muy bien. Gracias a todos. Muy bien, ¿eh? Excelente. Sigan estudiando, chicos. Vamos para adelante. Hasta la cima, la más alta, ¿eh? Cuídense mucho. Bendiciones. Me quedo con mi grupo. Chao. Creo reunión en el otro canal. Se fue, creo.